Capítulo 4. Thomas se quedó leyendo en su habitación. Estaba sentado, con las manos enlazadas sobre la frente, los pulgares apoyados contra la raíz de los cabellos, tan absorto que ni se inmutaba cuando alguien abría la puerta. Los que entraban, viendo el libro abierto siempre por las mismas páginas, pensaban que Thomas fingía leer, pero él leía. Leía con un cuidado y una atención insuperables. Estaba, ante cada signo, en la situación en que se encuentra el macho cuando la mantis religiosa va a devorarle. Uno y otra se observaban. Las palabras, extraídas de un libro que cobraba una fuerza mortal, ejercían sobre la mirada que las tocaba una atracción dulce y placentera a la vez. Una a una, como un ojo medio cerrado, se dejaban penetrar por la intensa mirada que en otras circunstancias no habrían soportado. Thomas se deslizó, pues, por aquellos pasillos, indefenso, hasta que fue sorprendido por la intimidad de la palabra. No era para alarmarse todavía, al contrario, era un momento casi agradable que le hubiera gustado prolongar. El lector consideraba felizmente aquella chispa de vida que no dudaba haber avivado. Se veía con placer en aquel ojo que le veía. Su placer se hizo incluso demasiado grande. Se hizo tan grande, tan implacable, que lo soportó con una especie de terror y que, incorporándose, momento insoportable, sin recibir de su interlocutor ningún signo cómplice, percibió toda la extrañeza que había en ser observado por una palabra como por un ser vivo, y no únicamente por una palabra, sino por todas las palabras que habitaban aquella palabra, por todas aquellas que la acompañaban y que a su vez contenían en sí mismas otras tantas palabras, como una procesión de ángeles desplegándose al infinito hasta el ojo de lo absoluto. Lejos de apartarse de un texto tan bien defendido, se entregó con todas sus fuerzas a apropiárselo, rehusando obstinadamente retirar la mirada, creyendo ser todavía un lector profundo, cuando ya las palabras se apoderaban de él y comenzaban a leerle. Estaba atrapado, moldeado por manos inteligibles, mordido por un diente rebosante de savia. Penetró con su cuerpo vivo en las formas anónimas de la palabra, entregándole su sustancia, fundando sus relaciones, ofreciendo a la palabra ser su ser. Durante horas permaneció inmóvil, con la palabra ojos, de cuando en cuando, en el lugar de los ojos. Estaba inerte, fascinado y desnudo. Incluso más tarde, cuando entregado a la contemplación del libro, se reconoció con desagrado bajo la forma del texto que leía, estaba convencido de que en su persona, privada ya de sentido, habitaban palabras oscuras, almas desencarnadas y ángeles de palabras que le exploraban afanosamente, mientras encaramadas sobre sus hombros la palabra él y la palabra yo iniciaban la masacre. La primera vez que distinguió esta presencia era de noche. Por una luz que se infiltraba a lo largo de las contraventanas y dividía la cama en dos, veía la habitación completamente vacía, tan incapaz de contener un objeto que era un suplicio para la vista. El libro se pudría sobre la mesa. No había nadie en la habitación. Su soledad era completa, y sin embargo, cuanto más seguro estaba de que no había nadie en la habitación, y ni siquiera en el mundo, mayor era su convencimiento de que alguien estaba allí, que habitaba su sueño, alguien íntimamente cerca de él, a su alrededor y dentro de él. Con un movimiento pueril, se levantó de la silla tratando de atravesar la noche, intentando con la mano procurarse algo de luz. Era como un ciego que, habiendo oído un ruido, encendiera precipitadamente su lámpara. Nada podía permitirle distinguir, no importa en qué forma, aquella presencia. Tenía que habérselas con algo inaccesible, extraño, algo de lo que podía decir, eso no existe, y que sin embargo, llenándose de terror, sentía errar en el ámbito de su soledad. Habiendo velado toda la noche y todo el día con aquel ser,
y cuando se disponía a descansar, se dio cuenta bruscamente de que otro ser había reemplazado al primero, tan inaccesible, tan oscuro y sin embargo tan diferente. Era algo así como una modulación en lo que no existía, una manera diferente de estar ausente, un vacío distinto en el que se inflamaba. Ahora no cabía ya la menor duda. Alguien se le estaba acercando, alguien que ya no estaba en ninguna parte y en todas a la vez, sino solo a algunos pasos, invisible y cierto. Con un movimiento que nada detendría, que nada tampoco precipitaría, venía a su encuentro con una fuerza de la que no podía aceptar el contacto. Quiso huir. Salió precipitadamente al pasillo, jadeante y casi fuera de sí. Apenas había dado unos pasos cuando constató el progreso inevitable del ser que se le acercaba. Volvió a la habitación, atrancó la puerta. Esperó, la espalda apoyada contra la pared, pero ni los minutos ni las horas agotaron su espera. Se sentía cada vez más cerca de una ausencia cada vez más monstruosa, cuyo encuentro requería el infinito del tiempo. La sentía a cada momento más cerca de él, a una distancia ínfima, aunque irreductible. La veía, ser espantoso que se apretaba ya contra él en el espacio y que, existiendo fuera del tiempo, seguía estando infinitamente alejado. Espera y angustia tan insoportables que le liberaron de sí mismo. Una especie de Thomas salió de su cuerpo y fue al encuentro de la amenaza que le acechaba. Sus ojos trataron de mirar, no en el espacio sino en el tiempo, y en un punto del tiempo que no existía todavía. Sus manos buscaron un cuerpo impalpable e irreal. Era un esfuerzo tan penoso que aquella cosa que se alejaba de él y al alejarse trataba de atraerle, le pareció la misma que se acercaba extraordinariamente. Cayó al suelo. Tenía la impresión de estar cubierto de impurezas. Cada parte de su cuerpo sufría una angustia diferente. Su cabeza irremediablemente topaba con el mal. Sus pulmones lo respiraban. Estaba allí, sobre el parqué, retorciéndose, entrando y saliendo alternativamente de sí mismo. Se arrastraba torpemente, apenas diferente de la serpiente que hubiera querido ser para poder creer en el veneno que sentía en la boca. Escondía la cabeza bajo la cama, en un rincón lleno de polvo. Descansaba en las deyecciones como en un lugar refrescante donde se veía más propio que en sí mismo. En aquel estado se sintió mordido o golpeado, no podía saberlo, por lo que le pareció ser una palabra, pero que se asemejaba más bien a una rata gigantesca de ojos penetrantes, de dientes puros, un animal todopoderoso. Viéndola a algunas pulgadas de su rostro, no pudo evitar el deseo de devorarla, de arrastrarla consigo a la intimidad más profunda. Se arrojó sobre ella y, hundiéndole las uñas en las entrañas, trató de hacerla suya. La noche tocó a su fin. La luz que brillaba a través de las contraventanas se apagó, pero la lucha con aquel horroroso animal que había demostrado una dignidad y una magnificencia incomparables duró un tiempo que no podía medirse. Era una lucha horrible para aquel ser tirado en el suelo que rechinaba los dientes, se arañaba el rostro, se arrancaba los ojos para tragar al animal, y que de conservar la apariencia de un hombre habría parecido un demente. Comparado con aquella especie de ángel negro, era casi hermoso, cubierto de un pelo rojo y con los ojos brillantes. Cuando uno creía haber triunfado y veía descender en él, con una náusea incontenible, la palabra inocencia que le corrompía, el otro le devoraba a su vez, arrastrándola al agujero de donde había salido para expulsarlo luego como un cuerpo duro y vacío. Una y otra vez, Thomas era empujado al fondo de su ser por las mismas palabras que le habían acosado y a las que él perseguía como su pesadilla y como la explicación de su pesadilla. Se volvía a encontrar siempre más vacío y más pesado, moviéndose con una fatiga infinita. Su cuerpo, después de tantas luchas,
se hizo completamente opaco, y a aquellos que le miraban daba la impresión apacible del sueño, aunque no hubiera dejado de estar despierto un solo instante.